Bueno, entonces siguiendo con el proceso que llevábamos en el curso, entonces habíamos entregado los análisis de los involucrados, los habíamos entregado en esta ficha, donde teníamos unos grupos, unos intereses, unos problemas recibidos, unos recursos y unos mandatos. Entonces ya para terminar este proceso con esos elementos, vamos a diseñar dos plantillas que nos faltan en ese análisis de involucrados. Entonces, una es esta, que nos permite de una manera mucho más amplia conocer esos mismos involucrados que ustedes plantearon allí en la plantilla anterior y los traemos acá, donde vamos a hablar destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Cuáles son las características? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del proyecto de prevención de embarazo adolescente en las jóvenes en la Comuna 13, entonces, ¿cuántas jóvenes son? ¿Qué estrato socioeconómico? ¿Qué nivel cultural? ¿Cierto? ¿Qué características? ¿Cuántos años? Entonces, aquí, edades, aquí lo colocamos. Luego, beneficiarios. ¿Quién serían los beneficiarios de ese grupo, por ejemplo? Serían las familias, porque si se mejora, si se logra contener el embarazo adolescente, pues las familias se van a ver mejor reflejadas, más construidas, sin tanto problema. Entonces hay unos beneficiarios. También familias, como la constitución familiar, padres, madres solteras, sin empleo, con empleo, qué estrato socioeconómico. Luego pasamos a los colaboradores. ¿Quiénes son los colaboradores? Por ejemplo, las escuelas, los colegios, el gobierno municipal, departamental, nacional, ICBF, ¿quién colabora? Y las características de los colaboradores también, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de esos colaboradores? Luego hablamos de los afectados. ¿Quiénes pueden ser los afectados? Los afectados pueden ser las mismas familias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, un embarazo no deseado o un embarazo adolescente pues, va a traer problemas a una familia, a la comunidad. Los mismos niños pueden ser afectados porque van a nacer en un hogar de pronto sin padres, sin oportunidades. Los hospitales, porque no todos los hospitales tienen capacidad para elementos maternos. Entonces, ¿quiénes son los afectados? Con estos elementos y estas características vamos a llenar esta cuadrilla, con esta nomenclatura, donde vamos a decir dónde interviene el actor. Entonces, los destinatarios, ¿dónde interviene? En la formulación o en la evaluación ex ante, o en la utilización, o en la ejecución, o en la evaluación ex post. ¿Dónde interviene? Le ponemos una X. A cada uno de los actores le ponemos una X. Luego nos vamos para el siguiente cuadro, que es la actitud potencial frente al proyecto. ¿Qué actitud pueden tener esta población frente al proyecto? ¿Qué actitud puede tener esta población frente al proyecto? Entonces aquí está, muy desfavorable, muy favorable, desfavorable, las mismas nomenclaturas aquí con una X. Entonces luego decimos qué acciones podemos desarrollar para mejorar esto. ¿Cuál es el aporte favorable de cada actor? Aporte favorable. Con estos elementos entonces pasamos esto para esta plantilla, mucho más amplia. Volvemos, el actor, entonces ya, ¿quiénes son los actores? Las niñas, jóvenes, adolescentes, ¿sí? Las familias, los grupos. Entonces, ¿cuáles son los actores en beneficiarios? ¿Cuáles son los actores en destinatarios? ¿Cuáles son los actores en ejecutores? ¿Cuáles son los actores colaboradores? ¿Cuáles son los actores afectados? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles características? Estas características. Luego entonces, aportes favorables. ¿Dónde están los aportes favorables? Lo decíamos en la diapositiva anterior. Véalos aquí, aportes favorables. Y luego decíamos aportes desfavorables. ¿Qué aportes desfavorables pueden tener ellos y pueden estar aquí? ¿Cierto? Ya con estas dos plantillas terminamos entonces el análisis de involucrados y empezamos lo que estábamos hablando el jueves, que entonces son los análisis de alternativas. ¿Qué son los análisis de alternativa? Los análisis de alternativa son los que nos permiten que el proyecto se desarrolle. Hemos dicho que un problema tiene N alternativas para desarrollarse. Un proyecto social también tiene N alternativas para desarrollar o transformar el problema. Entonces, el análisis de alternativa es un proceso y un conjunto de técnicas a través de las cuales se identifican posibles soluciones que permiten definir un objetivo e indicar la manera de materializarlo. Selecciona una o más alternativas potenciales y toma la decisión sobre la estrategia que se va a adoptar.
sea, nosotros podemos tener 2, 3, 4 alternativas para desarrollar ese proceso, este proyecto. Y sobre esas alternativas, entonces, vamos a escoger la que mejor nos favorezca y desde esa que mejor nos favorezca, con esa vamos a desarrollar el proyecto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En el árbol de objetivos se identifican objetivos que de pronto no se puedan desarrollar. Segundo, vamos a agrupar los objetivos, los que tengan alguna identidad entre sí. Listo. Árbol de objetivos. Véalo aquí. Entonces, ya luego le vamos a llamar árbol de alternativas. O sea que tenemos que hacer el árbol de alternativas. Decimos, descartamos los objetivos que no tengan interacción entre sí. Estos no tienen interacción entre sí. Tenemos un objetivo general o un objetivo central. Y luego agrupamos los objetivos que tienen coincidencia entre sí. Véalos aquí. 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 Cada de estas coincidencias, estos bloques de objetivos, van a dar una estrategia. Cada bloque de objetivos van a dar una estrategia. Véala aquí. Por ejemplo, este bloque de objetivos, ¿cierto? Este bloque de objetivos aquí tiene su estrategia. Este bloque de objetivos aquí tiene su estrategia. Este bloque de objetivos aquí tiene su estrategia. Este bloque de objetivos aquí tiene estrategias. Los otros objetivos quizás no se agrupan a ese bloque. Entonces, aquí ¿cuántas estrategias tenemos? Vea, 1, 2, 3, 4 estrategias. 4 posibles estrategias para que se pueda cumplir con este objetivo general. ¿Listo? Entonces, decíamos, se agrupan los objetivos que tengan alguna identidad entre sí, lo vimos allí, se ubican las posibles estrategias para el proyecto se pueda desarrollar y se estima la estrategia más importante. Entonces lo decíamos nuevamente, se agrupan los objetivos más importantes que tengan coherencia y se crea una estrategia. Se agrupan los objetivos y se crea una estrategia. Se agrupan los objetivos y se crea una estrategia. Se agrupan los objetivos y se crea una estrategia. Después de tener eso, vamos entonces a desarrollar en una plantilla las estrategias que hemos construido allí en el árbol de estrategias, donde hemos sacado los objetivos, excluido los objetivos que no van a configurar bloque y vamos a tener los objetivos que sí van a componer bloque. Ustedes para su proyecto van a trabajar solo con 3 alternativas. Aquí presentamos 4, pues porque el ejercicio muestra 4, pero nosotros, o sea, ustedes en el proyecto van a trabajar 3. A esas alternativas que seleccionaron aquí, entonces las van a colocar en este cuadro. Y van a decir la estrategia 1, entonces la alternativa 1, perdón, cuáles son los pros, cuáles son los contras, y la van a concluir. Entonces, 3 alternativas, pros de esas alternativas, contras de esas alternativas y van a concluir qué de esas alternativas se puede desarrollar, se puede ejecutar o cómo llevarse a cabo. ¿Cierto? ¿De dónde salen las alternativas? Del árbol de alternativas que igual tienen que construir, véalo aquí. Entonces pueden ubicar los objetivos por bloques, descartar los que no tienen bloques. Estos que ubican por bloques van a desarrollar, van a crear las estrategias. Después de tener las estrategias claras, entonces las vamos a ubicar aquí, en este ladito, en esta matriz, véalas aquí, estrategias. Y aquí vamos a trabajar estos ítems. ¿Cuáles ítems? Por ejemplo, si esa estrategia contribuye al proyecto sostenible o a la proyección sostenible del proyecto. Si esa estrategia tiene algún costo para la organización o para la institución que lo va a ejecutar. Si esa estrategia contribuye a la equidad de género. Si esta estrategia es factible para que el apoyo estatal lo financie. ¿De dónde sale lo del apoyo estatal? Acuérdense que ustedes leyeron el plan de desarrollo. Entonces aquí le vamos a ir dando un puntaje. Ustedes definen qué puntaje le van a dar de 1 a 5, si cumple o si no cumple. De 1 a 10, si cumple o si no cumple. Ustedes le dan a esto un puntaje. Y al final suman
suman cuánto les dio y las dos que le están dando más son las alternativas más importantes para el proyecto. Entonces así lo podemos decantar. Por ejemplo, mire aquí estas alternativas que sacaron 19. Fortalecimiento logístico y locativo del circo. Vamos a ver dónde está. Fortalecimiento logístico y locativo del circo. Hablo aquí. Esa alternativa, mire, va a trabajar estos objetivos y ocupó 19 puntos. La otra alternativa 19. Cualificación artística y personal del circo. Cualificación, véalo aquí. Cualificación artística y personal del circo. Ubica estos objetivos. Entonces, así de esa dinámica, vamos decantando las alternativas. ¿Sí? Entonces, una alternativa, para analizarla, ¿por qué la analizamos? O sea, el análisis de alternativa es una herramienta que nos facilita la elección de las mejores alternativas que se convierten en el enfoque y en el desarrollo del proyecto. Esto no es a merced de ustedes que están formulando el proyecto. Es que yo creo que la alternativa mejor es tal. No, evidénciela como lo hemos evidenciado en el árbol de objetivos y en el árbol de alternativas, porque la alternativa que seleccionemos nos va a permitir desarrollar el proyecto. ¿Para qué hacemos la matriz de análisis de alternativas? La hacemos porque nos permite evaluar cada alternativa de acuerdo con el cumplimiento de criterios. Nos permite elegir la alternativa de mayor puntaje. Le asignamos un valor a esas convecciones en una escala de valor, a esas convenciones. Sumamos en forma vertical los puntajes y comparamos los resultados para escoger la mejor. O sea, que esto que estamos construyendo aquí, lo vamos haciendo aquí y lo presentamos aquí. Tenemos tres estrategias, alternativas, tres alternativas, alternativas 1, alternativas 2, alternativas 3. Y tenemos los criterios, véalo aquí. Estos mismos criterios son estos mismos, vean, los criterios que ustedes pueden colocar para el desarrollo de las alternativas. Entonces los criterios, véalos aquí. Y a esto le pongo un puntaje, escala de valores. Le pongo de 3, 5, 2. 3 significa muy ventajoso, 2 significa más o menos ventajoso y 1 significa poco ventajoso y luego suman. Ese es el proceso por el cual ustedes van a elaborar la estrategia. ¿Lo pueden colocar así? Sí. ¿Lo pueden colocar de 1 a 5? También. Ustedes le dan una escala de valores y van a definir por qué esa escala de valores. Entonces, el análisis de alternativa nos permite definir qué recursos disponibles hay. Una alternativa nos permite mirar si hay probabilidad para alcanzar los objetivos. Una alternativa nos permite desde su análisis si hay factibilidad política para desarrollarla. Nos permite identificar la relación costo-beneficio, los riesgos sociales y el impacto duradero o la sostenibilidad del proyecto. También, por ejemplo, la perspectiva de género que se puede trabajar desde el proyecto. Para eso analizamos las alternativas. Entonces ya con esto, con esta matriz, nos vamos a sentar y escogemos la alternativa para el proyecto, que esa alternativa es la que luego nos va a permitir hacer actividades y esas actividades tienen unos costos y esas actividades tienen unas fuentes de financiación y tiene un presupuesto. Entonces, esto es lo que toca hacer para esta semana. Vamos a tratar de hacer esa matriz de alternativas y a terminar la matriz de involucrados frente a esas dos plantillas que planteamos. Como les decía el jueves, vamos a mirar si el jueves nos reunimos por equipo, pero ya necesito esto montado en Classroom para que evidenciemos cuál va a ser la alternativa y ya darles las pautas finales para que desarrollen el proyecto, terminándolo con las actividades y los presupuestos, porque ya en la primera semana de mayo entonces lo entregamos todo consolidado y estamos pendientes entonces ya de la socialización. Entonces hasta aquí entregamos el jueves. Hasta aquí vamos a tratar de hacer las alternativas, terminando esas dos plantillas de los involucrados y pues por obvias razones, entonces en este momento vamos a este nivel, vamos desarrollando. El jueves vamos a hacer una asesoría personalizada por equipo de trabajo y esa asesoría nos va a permitir entonces desarrollar mucho más fuerte la estrategia que vamos a utilizar para el proyecto que se está presentando. Entonces estoy presto a las preguntas, estoy presto a resolver todas las inquietudes que ustedes tengan.